Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hoy te encuentro cantando, quitándonos el velo. Se muestran las verdades, suenan los corazones, se cruzan las miradas, fabricando ilusiones. Mariposas amarillas, hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras, gardenias y margaritas, pinos, piedras y nogales, naranjos, frutas bonitas, que alejan todos los males. Solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, ay, 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 ay. Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hoy te encuentro cantando, quitándonos el velo. Aquí comienza Con los pies en la tierra, espiritualidad en el día a día, con la conducción de Gabriel Chichone y Sandra Galarza, y la participación especial de Daniel Ferminades. Hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras, gardenias y margaritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Con los pies en la tierra, el programa de impulso de una nueva vida que sale todos los miércoles a las 18 horas por acá, por Conexión Abierta. Nos pueden seguir en las redes sociales como @conlospiesenlatierra.ok y también pueden buscar a Impulso de una Nueva Vida justamente así, como @Impulso de una Nueva Vida. Facebook, Instagram y en YouTube. En YouTube pueden ver para atrás todo el historial de entrevistas en distintos programas de radio que se le fueron haciendo en estos años a Daniel Ferminades, así que los invito a todos a ingresar especialmente al canal de YouTube de Impulso de una Nueva Vida para repasar toda la trayectoria, todas las entrevistas de Daniel Ferminades, que justamente hoy estará acá con nosotros acompañándonos, en realidad vía Zoom. Saludamos a Bauti en la operación técnica y ya que lo saludamos le pedimos el primer separador. gatos felinos y fieras, solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la... El universo vibra y nosotros vibramos con él. Ecos del universo, el cosmos, tiene mucho para contarnos. No sé si lo habrán visto anoche o quizás hoy a la mañana. Yo de hecho lo vi esta mañana muy temprano viendo por autopista para acá. Hay luna llena. Y bueno, si no, fíjense esta noche. Hay luna llena, como decía, y estamos en el mes de junio. El Cristo le dio al mundo, al hombre común, a nosotros, una plegaria antes conocida solamente en los cielos. Se dice que el propio Cristo utilizó esa plegaria por primera vez allá por el año 1945, justamente durante la luna llena de junio. Es decir, que la gran invocación, de ella estamos hablando, proviene de la jerarquía espiritual planetaria. Fue traducida por el maestro del tibetano al inglés moderno y transmitida palabra por palabra a Alice Bailey, quien fue la responsable de comenzar con su distribución pública. Como suele decir Daniel Ferminades, la gran invocación es un pedido no solo para el crecimiento e iluminación personal, sino para el bien de toda la humanidad. Audio.
luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Estamos trabajando para una nueva vida. ¿Nos acompañás? Impulso de una nueva vida es una entidad civil de bien público que desde 2012 tiene como objetivo principal la difusión del mensaje de Daniel Ferminades. Para conocer más, ingresá en www.impulsodeunanuevavida.org o buscanos en las redes como @Impulso de una Nueva Vida. A los seguidores habituales de este programa les pido que me tengan paciencia, que hoy quiero dirigirme especialmente a aquellos que quizás no son los que nos siguen siempre. Hoy no solo le hablo a la comunidad que acompaña a Daniel Ferminades, sino al resto de la humanidad. Y sí, humanidad, dije. Hoy más que una entrevista con Daniel, con todo el respeto que le tengo, hoy deseo mantener una charla. Quizás salga, quizás no sé, veremos. Quien lo conoce un poco a Daniel sabe que no le gusta hablar tanto de cuestiones fenomenológicas o de cuestiones que en general a todos nos producen curiosidad. Más bien sabemos que su tarea, su misión, es la de motivarnos a realizar nuestro trabajo interno, a base de prueba y error, aprender a ser mejores personas, poniendo amor en todo lo que hacemos. Pero hoy me voy a salir un poquito de eso, de lo esperado, siempre y cuando, por supuesto, que a Daniel no le incomode. ¿Por qué antes dije que me dirigía al resto de la humanidad? Porque considero que tenemos buenas noticias. La búsqueda de muchos hoy puede llegar a su fin, o quizás a un nuevo comienzo. La humanidad lleva siglos preguntándose si Dios existe, buscando señales, buscando pruebas. Se escribieron miles y miles de libros de filosofía, de religión, y hay muchísimo material al respecto. A lo largo de la historia, filósofos, científicos, pensadores de todas partes del planeta han intentado responder una de las preguntas más antiguas, más íntimas y más desafiantes.
¿Existe Dios? Pero más allá de las teorías, más allá de la razón, ¿qué ocurre cuando alguien dice haber tenido contacto directo con Dios? Daniel, buenas tardes. ¿Estás ahí? Sí, buenas tardes Chicho, buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en el programa. No sé si escuchaste un poco, tal vez hoy no es una entrevista tradicional. Intento, si vos te sumás y te parece bien, tener más bien una conversación, una charla. Basada en preguntas. Me parece fantástico. Basado en preguntas igual. Por eso tal vez me extienda yo un poquito con lo mío. Hoy me gustaría conversar con vos de algo que es el tema central, que es el tema medular para la humanidad, y lo ha sido durante siglos, que es la existencia de Dios. Y no solo eso, sino también preguntarte si es posible tener contacto con Dios y cómo vive, o cómo lo vive alguien como vos que afirma haber tenido ese contacto. No es la pregunta todavía. Como decía antes, muchos a lo largo de la historia intentaron demostrarlo, o demostrar la existencia de Dios desde la filosofía, desde la ciencia, desde la fe. Pero vos, Daniel, siempre decís que no crees, sino que sabés, o que podés dar fe de su existencia. Entonces, te pregunto, con mucho respeto, ¿existe Dios, Daniel? Y si existe, ¿cómo podemos los seres humanos tener acceso a Él? Bueno, a la primera pregunta, si existe, será la respuesta más corta que di en mi vida, sí. Bueno, bien. Ahora, ¿cómo podemos tener contacto? Yo me preguntaría antes, ¿para qué querría tener contacto? Bien. Porque, ¿qué es lo que pienso que cambiaría en mi vida a partir de tener contacto? Que dejaría de creer y pasaría a poder afirmarme en su existencia porque lo pude comprobar. Pero por experiencia propia les puedo decir que cuando uno entra en contacto con la luz, empieza a ver la realidad. Y la realidad que más cercana está a nosotros es la nuestra, la propia. Entonces lo que uno empieza a ver son las sombras que comienza a proyectar esa luz en la vida de uno. Claro. Es decir, lo que produce sombra dentro de uno, es decir, aquello que no está siendo reconocido, ¿no? Entonces, les digo esto porque justamente hablo por experiencia. Si no están dispuestos a afrontar la verdad en la que viven y solo quieren ver lo que les agrada ver, ese encuentro con Dios puede llegar a sentirse como doloroso, porque lo que vamos a ver tal vez no es lo que esperábamos, ¿no? Uh-huh. Esperábamos angelitos y luces y tener una sensación de una paz, de una felicidad, de una alegría indescriptible, y bueno, vamos a sentir todo eso, pero nada de eso va a ocultar nuestra realidad. Entonces, ¿para qué querríamos verlo, no? ¿Cómo podemos verlo? Mejorando como hijos. Todos somos sus hijos. Uh-huh. Si mejoramos como hijos, ¿y qué es mejorar como hijos? Lo que vino a enseñarnos hace 2000 años, ¿no? El hijo mayor. Es decir, al amarnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros es desde el respeto. Entonces, si empezamos a respetarnos más, a valorar más todo aquello que está más cercano a la perfección, a Dios o a la luz, y lo destacamos en los demás y tratamos de también instaurarlo en nuestra vida y manifestarlo, bueno, todo eso atrae la atención de Dios, y eso quiere decir que si atrae su atención,
le permitiremos acercarse más. No es que esté lejos porque quiera, sino que nosotros solemos estar mirando hacia otro lado y solo lo queremos ver cuando nos conviene, ¿no? Perdón, fue larga la respuesta. No, está muy bien. Tampoco pretendo que hagas como la primera respuesta, que digas sí y nada más, que en verdad, la pregunta, obviamente, yo intuía claramente tu respuesta, pero en verdad lo que quería hacer tal vez con este programa era, por eso en la introducción hablé de que tal vez no iba dirigido al público habitual, que obviamente estará del otro lado escuchando y esperando escucharte a vos justamente y aprender y seguir aprendiendo, sino tal vez a aquellos que son probablemente la inmensa mayoría de personas que vos salís a la calle y preguntás y seguramente mucha gente esté deseando saber que Dios existe. Claro, hay que hacer todo un trabajo y todo un recorrido que lleva larguísimos años, tiempo, vida, pero yo quería resaltar el hecho, porque nosotros damos por descontado, porque estamos siempre en este grupo, en la gente que nos acompaña y nos escucha en el programa es generalmente la misma, por suerte a veces se suman unos, a veces se irán otros, pero el círculo es más o menos el mismo y es para todos natural hablar de estas cuestiones. Pero si te salís y nos salimos de este ámbito, no sé, por ejemplo, la gente que estaba en el programa anterior, que no la conozco, con todo respeto, o cualquier persona, vos le hablás de Dios, de la existencia de Dios, y les parecería increíble que alguien como vos le afirme que Dios existe. Yo creo que, no sé, por lo menos pienso en mí mismo, y para mí fue revolucionario, absolutamente revolucionario en mi vida, haberme enterado de la existencia de Dios, y te lo confieso acá, mirándote, no sé si vos me estás viendo directamente. Yo, no te puedo ver. Bueno, no importa. Yo creo en Dios, y perdona a la gente, tal vez abro un poco mi corazón o mi intimidad. Creo en Dios solamente porque creo en lo que vos me decís, mirándote a los ojos y sabiendo y escuchando tu experiencia directa, porque no es que yo puedo ver más allá o que ya recorrí todo ese camino largo que vos ofrecés permanentemente de trabajo, de evolución, como para un día decir, bueno, sí, yo en mi interior entiendo y sé que Dios existe. Mi camino de ingreso o de inicio en toda esta cuestión es porque te creo a vos, persona, que a vos, yo sé además que como que te choca un poco que hablemos de vos, persona, pero es mi verdad al menos. Yo creo porque vos lo decís, y para mí me revoluciona la vida saber que existe Dios. Por más que, igual, aunque lo sé, no me transformé de un día para el otro. Cuando me enteré no me transformé en un santo. Sigo siendo el mismo tipo casi que de toda la vida. Pude haber cambiado alguna cosita que otra, pero ese trabajo interno y ese proceso que vos decís cuesta muchísimo. Pero bueno, no lo quiero hacer tan larga. Solamente quería resaltar y sacudir o hacer este llamado para alguna otra persona que no sea habitué de este programa, a decir, bueno, escuchen a este señor que está acá y se presta tan amablemente y tan generosamente siempre a contarnos sus experiencias, porque él verdaderamente habló con Dios. Nada, esa era la aclaración que te quería hacer. Bueno. Perdón, sí. Quiero sí. Agregar algo a lo que dijiste. Sí. Cuando yo conocí a Dios, vos dijiste, cuando conocí a Dios no me convertí en santo. A mí me pasó hasta el opuesto. Cuando conocí a Dios, no es que me convertí en pecador, me descubrí como pecador. ¿Pero por qué me descubrí como pecador? Porque justamente cuando esa luz entró en mi vida me ayudó a ver mis miserias. Claro. Y era algo que pude reconocer y pude darme cuenta. A ver, ¿vieron que nos pasa que cuando uno observa en otra persona que está haciendo algo a nuestro juicio, que está equivocado, nos molesta? Claro. Nos parece que no debería ser así, y bueno, empezamos a emitir nuestros juicios, ¿no? Ella es una persona grande, como no se da cuenta, siempre hace lo mismo. Bueno, tenemos todas nuestras objeciones. Eso que nos molesta en el otro,
pasó ahora, a partir de esa presencia y de esa luz en mi vida, a hacer algo que podía ver en mí. Y me dolió mucho más lo que vi en mí que todo lo que pude haber visto en los demás. Porque hasta ese momento nunca me creí un santo, pero parece que actuaba como tal, porque yo vivía criticando lo que hacían los demás, pero no me miraba en el espejo con sinceridad, ¿no? Entonces esa aparición de Dios fue como ese espejo de la verdad, en donde lo que uno ve es lo que hay para ver. Y vi cosas hermosas, como vi cosas que me dolieron mucho. Y esto con respecto a mi propia vida y también con respecto a la humanidad. Y me dolió tanto cuando miré hacia la humanidad que yo sentí que no me podía quedar callado, ni quieto, ni sin hacer nada ante tanto dolor. Y tanto dolor había por tanta ignorancia. Y lo sé por experiencia propia, porque a partir de ese momento de haber tenido esa vivencia, surgió esto y tantas otras cosas en mí. Pero en definitiva, encontrarse con Dios, como he dicho tantas veces, no es que lo que se destaca es lo que Él emana y lo que Él irradia, y nosotros haciendo nuestra evaluación de lo que creemos que es eso que sale de Él, ¿no es cierto? Perfumes y luces y colores y magias, sino que lo que más se destacó es que pude verme a mí mismo. Entonces, por eso hoy hablaba, ¿para qué querríamos ver a Dios? Si vamos a ver a Dios, sepan esto, no es que Dios, y si lo podemos ver, va a montar un espectáculo de magia y va a sacar de una galera un conejo. Es decir, lo que va a hacer es lo que hace siempre, tratar de que nosotros veamos la verdad. Entonces, bueno, si nos encontramos con Él, nos vamos a conocer. En realidad, al principio es lo más importante. Después valoramos su presencia y le agradecemos que nos haya ayudado a vernos con sinceridad, ¿no? Vos obviamente te introducís en el camino por el que vos venís bregando hace tantos años, y yo te vuelvo a sacar un poquito de ahí y te vuelvo a preguntar, o te pregunto mejor dicho, ¿por qué considerás que la humanidad, o que gran parte de las personas, entre las que me incluyo o me incluí durante muchos años, necesitamos tanto esto de ver para poder creer? ¿Y por qué necesitamos lo tangible para creer, insisto? Y pensaba, y esto también con muchísimo respeto, pero con muchísimo, no solamente a vos, sino hacia la persona o al maestro que voy a nombrar, pero ¿qué crees que hubiera sido de la humanidad si Jesús no hubiera hecho milagros, si no hubiera resucitado? ¿Considerás que hoy sería recordado del mismo modo? Yo considero que no lo recordarían de la misma forma. Ha habido, y no estoy comparando, aunque aparentemente sí, porque las comparaciones son como odiosas, y a la vez también sé porque soy consciente de las jerarquías espirituales. Es difícil comparar a Jesús con cualquier otro ser que pueda haber pisado la tierra, pero ha habido muchos seres que han estado hablando de la existencia de Dios, de que tienen que arrepentirse, de distintas formas han hablado, arrepentirse de sus pecados, de sus errores, ¿no? De no reconocerlo, de no poner atención en lo que es esa luz que Él proyecta desde su vida. Bueno, muchos seres han estado hablando, pero la gente los recuerda como alguien que de alguna manera sirve como una inspiración que no les conduce a cambiar la vida. Es como que se sienten bien poniéndole atención, y muchos creyentes se emocionan hasta las lágrimas y toca la fibra de su corazón cuando escuchan el relato de lo que está escrito, de que Jesús hizo,
¿no? Le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Entonces, bueno, alabado sea Dios, y nos emociona y derramamos lágrimas, y después nos vamos a vivir nuestra vida como lo estábamos haciendo antes. O, a ver, seamos sinceros, no todos hacen esto, pero es decir, verdaderamente nos comprometemos con aquello, buscamos de entenderlo. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy las personas son creyentes? Porque se conforman con eso. Se conforman con escuchar al que vio el horizonte y relata cómo es, antes que moverse del lugar en donde están cómodos y dirigirse hacia ese horizonte para verlos por ellos mismos. Es difícil que uno pueda valorar a Dios si no lo conoce. Y es difícil que uno pueda conocer a Dios por el relato de otra persona. Y obviamente estoy incluido, ¿no es cierto? Yo no trato de apoyarme tanto en relatar desde conocer a Dios o algo que tenga que ver con esto, sino que, es decir, hay una fuente, y sé que hay una fuente. Y yo en algún momento también pude haber sido creyente, porque yo no profesé nunca ninguna religión, pero sí siempre sentí algo desde muy pequeñito, desde muy pequeño. Hoy lo tengo más presente porque mi conciencia me asiste, pero desde muy pequeño siempre sentí algo por Jesús. Cuando yo era pequeño había una película que hicieron en el año 61 que se llama Rey de Reyes. Sí. Y cuando llegaban las Pascuas, o a veces para las épocas del 25 de diciembre, de la Navidad, la pasaban en esa fecha. En alguna de esas dos fechas solían pasar la película, no la pasaban en otro momento porque era el momento de hacerlo, pero yo quería ver esa película y lloraba cuando llegaba, sobre todo el final, donde él tiene que pasar por todo lo que tuvo que pasar a mano de las personas. Lloraba muchísimo, siempre sentí, pero no más que eso, ese era mi contacto con Jesús o con tal vez las religiones que se apoyan en su mensaje, o la humanidad que cree en él, ¿no? Bueno, hasta que me tocó tener mi propia memoria y recordar cosas y tener contacto con aquello que era un personaje en una película en un momento, y ver la realidad y ver la humildad de ese ser que va mucho más allá de lo que puede parecer en una película, porque claro, lo que expresa es la verdad, ¿no? A ver, me enseñó muchas cosas, y por eso vos decía al principio, no me gusta hablar de cosas fenomenológicas, porque lo importante es la verdad, no los fenómenos. Es decir, yo no me interesa estar hablando de lo que hice, de lo que fui, de lo que soy, ¿para qué? Si eso no va a volver más valioso lo que tengo para decir. Yo quiero que la gente busque la verdad, y la verdad de su vida, ¿no? Como me pasó a mí, la verdad de mi vida fue bastante penosa. Fue doloroso ver en dónde estaba. Y no era una persona, puedo decir, tal vez, obvio, comparando con otros, una persona que tuviese intención de mal de nadie, o malvada, pero en definitiva una persona egoísta. Todo lo que hacía, el ego estaba presente, ¿no? Y eso me dolió mucho, no me pareció justo, no me pareció correcto. Así que bueno, el trabajo se volcó sobre uno mismo. Pero en definitiva, el estar cerca de él depende de qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida hoy. Si nosotros solamente lo escuchamos un día de la semana, o su palabra escrita en un libro, interpretada por alguien, pero no lo llevamos a la práctica a diario, es difícil que lo podamos conocer, porque lo conocemos a través de los hechos, no lo conocemos transitando ese camino que él ilumina. Entonces, busca iluminar el camino de todos, pero depende de cada uno cómo tomamos ese camino, ¿no? Bien. Tal vez tu grado de evolución, del cual no tengo ni la más mínima dimensión, claro, seguramente, haya permitido que tomaras con cierta... Bueno, no sé, estoy haciendo un juicio que te desconozco, ¿no? Pero iba a decir que hayas tomado con cierta naturalidad el encuentro con Jesús, con el Jesús de la película, que te terminó
que terminaste conociendo o contactando en la realidad. ¿Te podrás salir un cachito así del ser? Y le pregunto a Daniel, al que veía la película, sin buscar un golpe bajo, ningún golpe de efecto, pero realmente, ¿qué sentiste en ese momento, en el primer momento, en la primera vez que el personaje de la película Rey de Reyes estuvo frente a tus ojos? Bueno, en algún encuentro lo he relatado un poco, pero fue una alegría enorme que lo seguiré describiendo así porque eso es lo que fue lo que sentí. Era un amigo que no veía hace mucho. Esa es para que lo entiendan, son palabras que entendemos cualquiera, ¿no? Era un amigo que no veía hace mucho tiempo, pero que tenía un amigo, por eso lo pongo por delante de todo. Es decir, alguien que extrañaba ver, ¿no? No era una persona que no veía hace mucho tiempo, no, era un amigo. Era alguien a quien uno quiere por abrazar. Abrazar, pero porque es una alegría reencontrarnos. Para mí era eso. Un amigo que no veía hace mucho tiempo y era un reencuentro. Entonces fue una alegría que me desbordaba el corazón cuando lo vi. No me interesó ni cómo estaba vestido, ni detalle, ni lo extraño del evento, porque pasó a ser que yo estaba sentado en un lugar meditando, buscando hacer silencio. Yo le llamaba meditar a eso, serenando un poco mi mente, que no paraba un segundo de procesar tantas cosas, y de repente me encontré en el desierto, y en el desierto lo encontré a él. Es decir, apareció, porque no estaba, y apareció, y me hablaba, y bueno, los fenómenos raros que había, que ya conté, él me hablaba, yo lo sentía perfectamente como me hablaba, pero cuando lo miré, mi mirada humana, vi que no movía la boca, ¿no? Y ¿cómo me está hablando y no mueve la boca? Estaba con las bocas cerradas y me hablaba y yo sentía clarísimo lo que me decía. Pero nada de eso me llamó la atención ni me pareció, que no es nada que uno vea todos los días, ¿no? Es algo muy fuera de lo normal, pero nada de eso me distrajo de la emoción que sentí por verlo y de querer abrazarlo. Es decir, desde donde yo estaba tuve la intención de correr a abrazarlo, ni se me cruzó por la cabeza que eso no se hace, que tengo que ir y besar la sandalia, los pies, no sé, esas cosas que a lo mejor a veces desde la religión se construye. Sí. Yo sabía de eso, pero nada de eso se me cruzó, sino que fue el amigo. Entonces, bueno, después empecé a procesar las cosas que me estaba diciendo, y ahí me detuve en mi impulso de querer abrazarlo, que no es que no quería, sino que, a ver, dije un momento, ¿qué me está diciendo? Tengo que procesar esto, ¿no? Bueno, ahí entramos en otra parte del relato del encuentro, que también ese relato y ese encuentro y eso que él me dijo tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy, buscando de compartir un poco esa conciencia que me asistió en ese momento sin que yo lo haya buscado, ¿no? Me voy un poquito al principio de la pregunta, es decir, sobre Dios y por qué tendríamos que conocerlo. Yo nunca busqué conocerlo, pero evidentemente él me conocía. Y digo yo, él me buscó y yo abrí las puertas. Así fue. Yo no lo cuestioné, no dudé, lo dejé entrar. Y cuando lo dejé entrar, bueno, pasó todo lo que ya relaté de ver lo que tenía que ver. Pero muchas personas no son, es decir, están muy aferradas a las cosas materiales, y yo también estaba trabajando para crear y sostener y crecer en cosas materiales, y eso es lo que a veces nos hace dudar sobre el abrazar ese amor más puro, universal, que se desentiende de todas esas cosas materiales por las que vivimos trabajando acá. Entonces, lo que hace por ahí la diferencia entre uno y otro con sus experiencias tiene que ver con qué tanto podemos nosotros hacer a un lado esas cosas materiales, que todo tiene su valor, que cuesta sacrificio conseguir, hay que cuidarlo,
y uno sabe valorarlo por el sacrificio, pero también hay que ver que surgen en la vida cosas que son más valiosas y tal vez uno no las tenía previsto, ¿no? Bueno, Seguro. cuando Jesús apareció, lo que me dijo me ayudó a llegar acá hoy. Gracias. Lo mínimo que debo decir es gracias. Yo admiro y es poco la palabra admiro, es mucho más, la perseverancia, la paciencia y el ímpetu, el impulso que tenés para seguir yendo por el camino largo, por el camino difícil de llevar este mensaje sin acudir a lo fenomenológico. Vuelvo sobre eso, que vos optaste ir por ese camino en un mundo donde hoy en redes sociales, en los medios de comunicación, en general todo dura menos de un minuto. Lo que dura más de 1 o 2 minutos te cambian de canal, te cambian de canción, te cambian de radio. La atención de la gente dura, en general, ¿no? Dura muy poquito. Entonces, como que el mensaje de camino largo que vos proponés, al cual suscribo, adhiero, más allá de mis resultados personales, es bastante atípico. Por eso antes te preguntaba y trato de hilar de algún modo todo esto, ¿qué considerás, salvando todas las distancias, que hubiera sucedido si Jesús, por ejemplo, no hubiera hecho todo lo fenomenológico que hizo y por lo cual es mucho más recordado? Digo, no será, no encuentro una mejor palabra, pero no será lo fenomenológico la puerta de entrada y después viene todo el camino que vos proponés. Yo no te voy a venir a decir a vos, Daniel, que haya que cambiar el modo de hacer las cosas, pero digo, tu camino, el que vos proponés, es el camino largo, como decía, y cuesta muchísimo y nada, muchas veces cuando hacemos estos programas tenemos como la ilusión de que uno quiere y desea de corazón compartir lo que de a poquito va aprendiendo, de escucharte a vos, de llevarlo a la práctica, y entiende que esa es la vía, pero uno tiene muchas veces muchas ganas de hacerle saber al mundo, che, bueno, miren, conozcan a este hombre, escuchen lo que dicen, que además se contactó con Dios, se contactó con el Maestro Jesús, y bueno, cuántas cosas más, ¿no? El camino largo es el camino correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero cuesta muchísimo, ¿no? Vos no sentís o qué sentís cuando la gente se te acerca nada más que por lo fenomenológico? ¿Pasa? ¿Sucede? ¿Qué sentís? ¿Qué les dirías? No, que no. El centro de atención tiene que estar puesto en volver a la fuente. Volver a la fuente es volver al estado de pureza original, pero al querer y proponerse volver a la fuente, es algo que surge de mi voluntad, no es algo que alguien me obliga, ¿no? Yo decido. Entonces, a ver, a mí me pasó, decidí volver a esa fuente, nadie me obligó, sino que el contacto que yo tuve fue muy respetuoso. A mí se me hizo saber cuál era mi labor aquí y a qué venía, y era el tiempo de saberlo, ¿no? En ese momento de mi vida, de mi juventud, y entonces a partir de ahí comenzó un trabajo. Pero el centro tiene que ser la fuente y volver a ella. Y después que tengo esto en claro, hacia dónde debo dirigirme, pongo atención en qué me está obstaculizando para poder llegar a esa fuente, y es la impureza que hay en mí, ¿no? Entonces, en eso hay que focalizarse, en las impurezas que hay en uno y tratar de purificarse, no tanto en lo fenomenológico. Bueno, no sé, estamos un poco como sincerándonos, y no es que yo no sea sincero, pero hay muchas cosas que muchas veces no expreso, pero
vi cosas a través del tiempo, porque me tocó viajar como espíritu siempre haciendo esto, no por radios y no a través de tecnologías como hay hoy. Antes había que caminar mucho. Casi no tengo recuerdos de una vida que haya terminado naturalmente, la mayor parte de las veces a manos de otras personas. Mi vida terminó por estos motivos de estar hablando estas cosas, que todavía la gente era mucho más primitiva en otro momento. No es que hoy no haya gente que responda a esos impulsos, pero en aquellos tiempos el amor vino a la tierra a mostrar lo que es capaz de hacer. Puede devolverle la vista a un ciego, puede hacer hablar a un mudo, puede resucitar muertos. Eso es lo que el amor puede hacer. Pero no entendieron bien el mensaje, y en lugar de entender que el amor obra milagros, pero cuando lo dejan entrar en su vida, se ponen a adorar al que obra milagros. Claro. Y lo reconocen como la encarnación del amor. Y no están equivocados, porque es el maestro encarnado que vino a demostrar lo que el amor puede hacer si dejan que fluya de su corazón. Pero para que fluya ese amor puro que obra milagros, hay que quitar las impurezas. Entonces, no se trata de estar atrayendo la atención sobre uno por hacer cosas llamativas o por llamar la atención a través de declaraciones que a algunos les gustaría escuchar, porque para mí, y eso sí me parece una falta de respeto enorme hacia el Creador, lo importante es poner la atención en Él. Jamás se me ocurriría desviar la atención que debe estar puesta en todos, tener la atención puesta en Él, desviar la atención hacia mí por algo que estoy haciendo. Entonces, trato de mantenerme en el lugar en el que estoy, compartiendo las experiencias que tengo. Pero bueno, estamos en una escuela, hay aulas, hay maestros, pero la gente quiere libertad, y la libertad que quiere la gente piensa que es entrar al aula que quieren, seleccionar el tema que se está hablando, salir del aula si no les gusta el tema, criticar lo que estaban diciendo porque no lo comparten. Pero ustedes se imaginan dentro de esta escuela esta libertad que quieren cuando no hay conciencia de la responsabilidad que se asume al tener libertad, que un niño que está jugando en el jardín de infante quiere, porque tiene libertad dentro de la escuela, entrar en el aula de 7º grado y entre y escucha que están dando clase y empieza a criticar al maestro por lo que está diciendo, porque está diciendo barbaridades. Él dice que es importante aprender a valorar la vida de los demás y tener respeto, cuando para él lo más importante es cuidar los juguetes, porque él viene de ese lugar, ¿no? Entonces lo critica al maestro que enseña. Digo, esto, no sé si se entendió lo que quería decir. Yo lo he vivido a través de encarnaciones de vida, siempre fue así. Siempre hablando desde la verdad, uno choca contra las creencias. Las creencias se sostienen durante tanto tiempo que muchas personas ya la confunden con una verdad. Claro. Pero haber escuchado 1000 veces a uno salir del agua que me dice cómo está, no es lo mismo que meterme en el agua. Entonces, yo decidí meterme en el agua. Decidí hacer mi experiencia. Que eso no me hace ni más ni menos que nadie, sino, bueno, que decidí hacer algo que sí que sé que muchos no hacen. No me hace más que alguien eso, sino que en definitiva tomé esa decisión como la podría tomar cualquiera. Bueno, preguntémonos por qué no tomamos esa decisión de aquellas cosas que reconocemos valiosas e incorporarlas a nuestra vida, y nos quedamos solo creyendo de que pueden cambiar o esperamos que la cambien por nosotros, ¿no? Bueno, Daniel, en realidad, por lo que me dijiste, ya intuyo la respuesta, y de hecho te escuché varias veces decirlo, pero ¿qué impacto consideras que tendría en la humanidad hoy una revelación de tal naturaleza como lo que venimos hablando hasta ahora? Es decir, no ir alguien como vos u otras personas que estén haciendo una tarea similar a la que vos estés haciendo en este momento, si se saltearan
estos pasos y este recorrido que vos hacés y fueran más al impacto, a lo fenomenológico, que, insisto, hoy el título del programa es lo fenomenológico, palabra que encima me cuesta decir, pero bueno, si de algún modo hubiera una forma universal de saber, porque se mostrara que Dios existe o algo de esa naturaleza, ¿qué impacto crees que tendría eso en la humanidad? Y ya sé que no hacemos futurología, pero haber buscado durante años y años y años, como decía al principio, filosofía, religión, estudiosos de distintos temas, es el tema como de la historia de la humanidad. ¿Existe o no existe Dios? Bueno, listo, hoy sale algo y se revela y se dice, sí, señores, Dios existe. ¿Cómo reacciona la humanidad? La verdad que no tengo una respuesta a una pregunta que está bien formulada y la entiendo, pero que no refleja la verdad o la realidad. ¿Pero por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío, y cuando nos dio libre albedrío está contemplado entre tantas cosas que Él no se va a hacer presente para de alguna manera manejar dentro de ese libre albedrío la atención de las personas para que se dirijan hacia Él. Entonces no va a ser magias y milagros para que centren su atención en Él. Lo tienen que descubrir por sí mismos. Pero uno va a descubrir a Dios cuando empieza a valorar la propia vida que tiene. No piensen que es más importante conocer a Dios que reconocer y aprender a amar al prójimo. Si uno no empieza por amar al prójimo, por amarse a sí mismo, por amar la vida, por amar la vida que a uno le rodea, ¿no? Y el prójimo es toda forma de vida que evoluciona a nuestro entorno, no es solamente ser humano. Si uno no hace esto, difícilmente pueda llegar a valorar o a tener interés en Dios. Ahora, si sí se pone a prestarle atención a lo que Dios puede decir, si existe o no, pero no está sabiendo comportarse y convivir con el prójimo, es decir, no tiene mucho sentido esto. Entonces, si Dios se pusiera de manifiesto ante todos, si se deja ver, como algunos esperan o fabulan, qué sé yo, que abrirá las nubes y aparecerá y bajará y será visto por todos, eso va a cambiar a las personas. Yo lo llevo y hago una analogía poniendo otro ejemplo, pero si un maestro se revela con toda su sabiduría ante los alumnos, que no les agrada mucho estudiar ni hacerse presente en el aula porque viven pensando y proyectando juegos, es decir, están todo el año trabajando, pensando en las vacaciones en lugar de prestar atención al trabajo, es decir, no son conscientes del presente que viven. Y si el maestro se hace presente con toda su sabiduría y la revela, esa sabiduría que él revela, ¿ustedes creen que va a volver sabio? No. A aquellos a donde se proyecta esa sabiduría. La sabiduría uno la encuentra caminando, uno la encuentra a través de la experiencia. Uno conoce el amor de Dios cuando lo manifiesta a través de las acciones, cuando uno recibe amorosamente el apoyo de alguien en un momento que uno necesita, uno empieza a conocer y a sentir. Primero valorará a la persona que está haciendo esto, pero después uno empieza a pensar y a sentir que puede más y que hay algo más. Bueno, en algún momento uno tiene una experiencia y empieza a intuir que hay algo ya que no puedo ver y empezará la búsqueda con Dios, pero la búsqueda del ser humano no tiene que estar primeramente puesta en Dios, sino más vale en sí mismos, en buscar ser humano. ¿Nos esforzamos por ser humanos o creemos que porque nacimos del vientre de una madre que nos gestó, ya somos seres humanos por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es ser humano? ¿Solamente nacer dentro de este reino? ¿O podemos ser mejores humanos si nos lo proponemos? Bueno, si nos proponemos ser mejores humanos con nuestro libre albedrío, Dios responde a esto, porque ve que dentro de nuestro libre albedrío nos estamos esforzando. Entonces, si ve que nos esforzamos, nos presta más apoyo porque nosotros lo habilitamos por la acción que estamos tomando. No nos va a cambiar porque se manifieste, porque se presente, porque se revele, porque haga magias. Qué pena sería, ¿no?, si los alumnos creen ser sabios o ya
capaces de pasar de grado porque vieron hacer milagros al maestro. ¿A ustedes les parece que eso es así? No. La gente que era pecadora y veía que Jesús obraba milagros, ¿se volvían personas santas? No. No. Entonces, parece que reconocer lo que uno es y entender si uno quiere cambiar. Y si uno quiere cambiar, hay que esforzarse en lo personal y buscar apoyo si uno no puede solo, ¿no? Uh-huh. Sería salir campeón sin haber jugado ni ganado ningún partido, ¿no? Como que no tiene ningún sentido. Bajándolo a un terreno muy básico, lo que dije. Bueno, Daniel, nada, lo que te pregunto no es porque no entendí nada de todo lo que venís diciendo, sino porque trato de salirme un poco del mundo habitual de estos programas que solemos hacer y pensando en lo que tal vez otro que esté afuera quisiera escuchar y que seguramente tiene mucho más ganas de, siendo más sincero, es mi opinión, mi mirada, ¿no? Tiene mucho más ganas que vengan y le digan, sí, che, Dios existe, y que hacer todo el camino largo que vos estás proponiendo, con el cual, insisto, adhiero y ojalá hubiera muchos Danieles, y los debe haber, en todo el mundo haciendo este trabajo desde, incluso en la educación no católica o religiosa, sino que incluso la laica, gente que desde chico a todas las personas nos den estas clases magistrales de aprender a ser humanos, como dijiste vos antes, más allá de religiones, más allá de fenómenos, más allá de Dios, con respeto, insisto, porque entenderíamos que hay que ir por ese camino, por ese recorrido que vos proponés, y no esperar tener a la sabiduría ahí disponible sin haber pasado por primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. Bueno, nada. Gracias, Daniel. Me permitís compartir en estos poquitos minutos que quedan los saludos o los comentarios de la gente, ¿puede ser? Vamos, sí. Bueno, Luciano Leandro dice buenas noches. Blanca Vaso, buenas tardes. Bueno, Luciano dice buenas noches porque está allá en España, en Valencia. Luciano dice, me sorprenden, miércoles tras miércoles, ¿de dónde sacan el material? Me encanta. Bueno, el material, en este caso, un miércoles de por medio, es la vida de Daniel misma, nada más y nada menos. Marta, de Más por Más, Proteccionismo Animal, dice abrazo amoroso. Lore Moreira, buenas tardes, al igual que Ana Bosque. Lore Moreira dice gracias, Chicho, muchas gracias, Daniel. Danito de Mendoza saluda también. Luciano Leandro dice, si para ti fue penosa, ¿qué me queda a mí? En referencia a lo que estaríamos diciendo en ese momento. Danito de Mendoza dice, me emociona mucho escuchar a Daniel hablando de este encuentro tan hermoso. Luciano dice, y lo habrás hecho con otros planetas, con otras humanidades. Susi Corol, hola, buenas tardes, Daniel, gracias. Diego Batista dice, un gran abrazo a todos los presentes. Susi Corol dice, abrazo al mundo. Luciano dice, excelente entrevista. Alberto Batista dice, hola, buenas tardes, los sintonizo y saludo como siempre para Boedo City. Abrazos para todos, muchas gracias. Y bueno, hay algún saludo más por ahí. Agradecemos a todos como siempre acompañarnos y principalmente desde lo personal agradezco que sigan escuchando a Daniel, y invito a que compartan este programa y cualquier otro, si lo sienten en su corazón, que lo compartan para que lo que dice Daniel y lo que propone Daniel lo puedan llevar a la práctica en sus vidas. Ese es el único sentido de todo esto. Lo digo yo, ¿no? Daniel, escuchen a Daniel, no lo que yo digo, pero creo que la gracia al menos de estos programas es difundir lo que acabamos de escuchar. Espero que les haya sido de utilidad y Daniel, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Gracias a vos. Gracias. Bueno, mágico, increíble. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta el miércoles próximo a las 6 de la tarde con esta canción. Chao. Gracias. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparo
desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Porque en esta vida reina el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura.